Hoy la iglesia tradicional celebra lo que es o lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Hoy comienza lo que es la semana de la Pasión. Y es un evento muy conocido, ¿no? Y sobre todo en las Escrituras es conocido como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y ese relato lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. El título del sermón en esta mañana es el siguiente: palabras correctas con corazones incorrectos. Palabras correctas con corazones incorrectos. Vamos a leer este pasaje y creo que hoy, como decíamos, la iglesia tradicional lo celebra, lo festeja, pero justamente las Escrituras en esta mañana va a demostrar o va a revelar lo que realmente es el corazón del ser humano con toda esta situación y este acontecimiento. Y vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Este texto describe justamente la coronación más importante que el mundo ha presenciado una vez, pero podemos ver que se trató de una coronación en un marcado contraste con lo que comúnmente se conoce. Uno piensa, ¿no?, que en la coronación de un rey en la antigüedad era con toda pompas, con todo un ejército de fondo, pero aquí vemos a una persona entrando y siendo proclamado rey de una manera totalmente diferente y distinta. Pero es interesante y sumamente importante también este pasaje porque es la última, podemos decir, la última aparición física o pública del Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Y sobre todo también trató de un acontecimiento importante en su ministerio. Pero también es necesario que en esta mañana podamos leer con cuidado este pasaje. Es muy rico en todo lo que tiene, pero no vamos a detenernos en observar los detalles, sino en ir directamente al mensaje de este pasaje. ¿Cuál es la razón por la cual Mateo, en este caso, puso este relato en su escrito? ¿Cuál es el objetivo de Mateo? Y sin lugar a dudas, la idea central de este pasaje que vamos a considerar en esta mañana es que ningún entusiasmo o fervor desmedido demostrado en palabras, emociones o acciones hacia la persona del Señor, en muchos casos, no es una señal de un compromiso para con Dios. Vamos a ver personas gritando, reconociendo la grandeza de Jesús, pero vamos a ver que realmente este pasaje demuestra que todo eso no es señal
de un verdadero compromiso con el señorío de Cristo. Y para poder entender este pasaje vamos a dividirlo, vamos a verlo por etapas. Y primeramente vamos a estar considerando la preparación para la coronación. La preparación para la coronación. Y lo vamos a ver en el primer versículo del 1 al 3. Y volvemos a leer esos primeros 3 versículos. Y dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Para entrar un poco en el contexto, antes de llegar aquí a hacer esta entrada triunfal, el Señor había sanado a 2 ciegos en Jericó y también había pasado por la casa de Saqueo, y allí también lo guió hacia la fe salvadora. Y todo esto antes de su último viaje a Jerusalén. También podemos ver que se acercaba al final ya de sus 3 años de ministerio y llegando al punto final que el Padre ya había determinado en la eternidad, que el Señor vaya, en convertirse en ese cordero sacrificado antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Y es interesante que el Señor Jesús estaba entrando allí en Jerusalén y mucha gente rodeándolo, siguiéndolo, iniciando toda esa semana de Pascua, y muchas personas yendo detrás de él y cerca de él sin saber y rechazándolo como el verdadero cordero que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Es interesante, aquí no lo relata, pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos dice que Jesús, 6 días antes de la Pascua, decidió ir a visitar a sus amigos, o una familia amiga. ¿Se acuerdan? María, Marta y Lázaro. El Señor decide ir y no cabe duda que era una familia muy querida, pero esto indicaba realmente que el Señor estaba triste. Quería pasar tiempo con sus amigos. Y 6 días antes el Señor llega, probablemente llegan allí el viernes a la tarde, antes que el sol se esconda, antes que comience el día del reposo. Y luego a la noche ellos comienzan una cena y comparten allí ese tiempo. Pero ellos deciden ir al día siguiente a Jerusalén. No vamos a entrar en detalle justamente con respecto a cuándo realmente debería ser el día, el Domingo de Ramos. Normalmente todos lo conocemos como el Domingo de Ramos. Pero si hacemos matemáticas parece ser que no es el domingo, es el lunes, Domingo de Ramos. ¿Por qué decimos esto? Porque no coincide el día que el Señor fue crucificado. El cordero debía ser comprado el 10 del mes de Nisán, el cordero. Y el 14 debía ser sacrificado ese cordero. Y el viernes justamente fue el día 14 donde el cordero era sacrificado. ¿Y quién fue crucificado ese día? El Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo debía cumplir con detalles con respecto al sistema de sacrificios, el día que se compraba el cordero era el lunes. Entonces esto quiere decir que ese día triunfal que el Señor entró en Jerusalén y el pueblo, entre comillas, lo recibió, sería como el día en que las personas compraban su cordero y se lo llevaban a su casa, a esperar el día 14 para el sacrificio. Eso indicaría que el lunes debería ser entonces el Domingo de Ramos. Pero no cambia la verdad de lo que el Señor hizo. Lo que sí nos vamos a detener en este punto es justamente en todo lo que estaba sucediendo. Muchas personas lo seguían al Señor. ¿Qué fue lo que hizo que todo este tumulto comenzara? ¿Cómo fue todo que este preparativo surgió? ¿Se acuerdan? Lázaro era una persona importante en ese momento. ¿Por qué razón era importante? ¿Qué había pasado con él? ¿Qué había pasado con Lázaro? Se murió. ¿Y qué pasó después? El Señor lo resucitó.
Y luego el Señor decide 6 días antes volver junto a ellos y pasar esa noche, compartir 6 días antes de la Pascua. Y vemos allí que luego Él decide ir. Pero muchas personas, fíjense allí justamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Acuérdense, allí estaba el Señor, Lázaro, el que había resucitado, y también estamos en el clímax del odio, del pecado y de la maldad del ser humano. Ya en este punto los judíos ya habían determinado matar y liquidar al Señor. Este es el punto clave, allá la cima de la maldad que los judíos estaban planificando. Es más, dijeron, vamos también a sacar a este Lázaro, porque este Lázaro es el testigo clave de todo esto, es la evidencia clave de quién es Jesús. Aquí se ve el odio, el desprecio de estos judíos. Por lo tanto, Lázaro era un testimonio vivo del poder sobrenatural de Jesús y por lo tanto un testigo, podríamos decir, dramático de toda esta situación, de todo este evento. Mostraba la condición mesiánica del Señor y era una amenaza para las autoridades judías de aquel entonces. De ahí que tal vez, justamente como decíamos, era el lunes y allí ellos deciden ir a Jerusalén. Ese día, entrando allí. Ahora, también es importante que consideremos, en cuanto al texto, que vamos a ver que el Señor en ningún momento perdió el control de toda esta situación, porque hay muchos comentaristas y muchos teólogos liberales que dicen que todo ese acontecimiento, que Jesús entrando en Jerusalén, se fue de las manos, como diciendo, el Señor no pudo con toda la euforia y con todo el entusiasmo y la alegría y la algarabía que había en ese momento. Entonces, los sobrepasó a todos ellos y los metieron allí como los reyes. Y realmente no fue así. Porque como vemos nosotros justamente en el relato que hemos leído. Si leemos nuevamente allí en nuestro pasaje, en Mateo capítulo 21, luego que ellos, dice que Jesús envió, versículo 1, envió a 2 de sus discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Enfrente de vosotros. Ellos probablemente estaban allí, cerca ya del Monte de los Olivos, y la ciudad estaba enfrente, muy cerca. Probablemente el Señor le estaba señalando dónde, y allí les dice, y hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Esos 2 animales, la mamá y la cría, como se dice, ¿no? Desatadle y traédmelos, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y Él os lo enviará. Y justamente allí podemos ver que nada de lo que podemos encontrar en este contexto, en este pasaje, fue algo que se le escapó de las manos del Señor o fue un accidente todo ese tumulto. Para nada. Todo estaba bajo la planificación de la soberanía del Señor. Del Señor. Aquí podemos ver y está claro que Jesús siempre estuvo al control de los acontecimientos que afectaron justamente a su vida. Él envía allí a 2 discípulos para que entren a Jerusalén y cada suceso que va apareciendo en todo este relato está determinado por su soberanía y determinación. Por lo tanto, tenemos que descartar y desmentir todo lo que muchas personas piensan con respecto a esto. Y en su omnisciencia, Jesús podía
saber todo, y él mismo le dice, vayan y si alguien aparece, díganles. Ya estaba todo digitado, todo digitado. Pero hay algo justamente que es interesante, porque Mateo no lo dice, pero en el caso de Lucas, en este relato, en el versículo 30 del capítulo 19, dice, id a la aldea de enfrente y entrad en ella y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. El hecho de que diga que ningún hombre ha montado jamás, esto es muy significativo y es importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque era un gesto justamente de respeto y de honra para ofrecer a alguien un animal sin uso. Es como si fuera que alguien dijera, bueno, este animal ha sido reservado justamente para usted, no para otro. Era exclusivo para él. Y en medio de toda esta preparación, y todo ese contexto, allí los discípulos traen al Señor este asno y este pollino para que el Señor se dirija y entre a Jerusalén. Por eso ahora en segundo lugar tenemos que considerar la profecía de la coronación. La profecía de la coronación. Fíjense en el versículo 4 y 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo aquí explica justamente que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Toda la vida del Señor y todo el ministerio del Señor fue caracterizado por dos cosas. En primer lugar, fue caracterizado porque Él siempre hacía la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe mi obra. Y en segundo lugar, era cumplir las profecías del Antiguo Testamento en la persona del Mesías. Mateo capítulo 5, versículo 17 justamente dice eso, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor al venir aquí a la tierra, al humillarse y hacerse hombre, tenía esos objetivos, hacer la voluntad del Padre y cumplir todas las escrituras en Él. Y la profecía que aquí se está cumpliendo, que Mateo menciona, es la profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Aproximadamente 500 años antes había predicho al pueblo que el Mesías entraría a Jerusalén arriba y sentado justamente de un asna, sobre un pollino, hijo justamente de un animal de carga. Fíjense, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Parece incongruente e inapropiado, podríamos decir también, que algún rey, y mucho menos el rey de reyes, entre y haga valga la redundancia, haga una entrada triunfal arriba de un asno. Lo ideal sería el famoso caballo blanco, de realeza, de grandeza. Pero el profeta justamente predijo otra cosa. En ese momento el Señor no estaba buscando venir justamente con todo esplendor terrenal para rendir. Ese no era su objetivo. Él no vino justamente en riquezas, Él vino en pobreza. Él no vino en grandeza, vino en mansedumbre. Él no vino a matar, Él vino a salvar. Por lo tanto, la encarnación fue el tiempo de la humillación del Señor, no el tiempo de su glorificación. El Señor
con la entrada en ese asno era que él no venía a lo que el pueblo estaba buscando. El hecho que él haya entrado en ese asna, con esa asna, el Señor quería mostrarle algo a ellos, algo a ese pueblo, porque el corazón del pueblo estaba buscando otra cosa. Y debido a que Jesús era un rey como ningún otro, su coronación no fue justamente como otra coronación, fue distinta. Por las normas y los propósitos justamente de los reyes terrenales, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue cualquier cosa menos, mucho menos que triunfal. Para algunos quizás hubiesen entendido es algo ridículo lo que está pasando. La entrada de Jesús sentado sobre un asna, hijo de animal de carga, este pollino, no fue un menosprecio de parte de quienes lo rechazaron. Esto fue una elección soberana de Dios, el haber entrado sobre ese animal. Tenía un propósito, tenía un objetivo. Y es muy significativo todo esto. Justamente, no vamos a entrar en detalles, en otros detalles más importantes. El hecho que haya entrado en Jerusalén, esto tiene dos significados proféticos. Primero el que leímos en Zacarías 9, pero también tiene un carácter escatológico, porque Daniel, capítulo 9, versículo 25, también nos habla del Mesías príncipe que iba a entrar. Pero acá no es el punto hablar de esa profecía, pero también Daniel hizo mención a este momento. Por lo tanto, aquí se estaba cumpliendo las Escrituras. Y como justamente ayer estábamos hablando con el estudio de los dones, todos los judíos sabían que cuando se leía las Escrituras y el rabino enseñaba, todo judío sabía de lo que se estaba hablando. Todo judío sabía, conocía lo que en la ley, los escritos y los profetas estaba plasmado. Ellos sabían todo. No había judío que diga, yo no sabía. Yo no conocía esto. Todo judío sabe. Todo judío sabe. Y estas profecías justamente las sabían. Las sabían. Por lo tanto, acá no había nada desconocido. Nada desconocido. Por lo tanto, cualquiera podría decir, bueno, acá se está cumpliendo lo de Zacarías. Acá se está cumpliendo lo de Daniel. Pero había un problema. Ellos sabían, pero no estaban notando nada. Ellos estaban ciegos. Sí podemos ver que estos discípulos fueron obedientes, fueron a buscar a estos dos animales, obedecieron al Señor, fueron y trajeron. Y dice que lo subieron al Señor, lo ayudaron, lo subieron, pusieron mantas sobre el cuerpo del animal y emprendieron viaje. ¿Por qué eran dos? Uno, porque el pollino no se iba a mover sin la mamá, pero también para que el Señor pueda hacer el viaje que había, aunque era corto, era mucho para esos dos animales. Entonces, el Señor probablemente desde ahí hasta Jerusalén tuvo que hacer trasbordos, digamos, ¿no? Subían uno y dejaba el otro, para que los animales pudieran llegar y no ser una carga muy pesada para ellos. Por esa razón eran dos. Ahora, podemos ver entonces toda la preparación, podemos ver también allí toda la profecía de esta coronación, pero ahora comienza la procesión a la coronación. Dice el versículo 6 al 9, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahí los discípulos le ayudaron. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban rama de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana
en las alturas. En este texto no presenta una entrada triunfal, como dijimos, en el sentido de una procesión triunfal romana conocida como en aquel entonces, sino aquí podemos ver la recepción que ofrece Jerusalén a un rey humilde y pacífico. Cuando Jesús comenzó a entrar en la ciudad, la multitud, que era muy numerosa justamente, ellos comenzaron a tirar ahí sus mantos, y los que no tenían mantos comenzaron a cortar ramas y colocar sobre el piso, y otros empezaron a agitar esas ramas. En realidad todo eso que ellos estaban haciendo era normal, era una costumbre, que cuando alguien de realeza entra en una ciudad, era un recibimiento para estas personas. Esto era normal. Los ciudadanos echaban sus mantos por el camino para que el monarca pasara por encima de todo eso, simbolizando en este caso el respeto que le tenían y la sumisión a la autoridad de ese monarca. En cierto modo, ellos estaban expresando lo siguiente: nos ponemos a sus pies aunque tenga que pasar sobre nosotros de ser necesario. Eso es lo que ellos estaban simbolizando al tirar los mantos y las ramas. Y mientras esas personas ponían su ropa en el camino de Jesús, otros, dice, cortaban ramas de árboles y la tendían en el camino. Juan es más detallista y justamente en el capítulo 12, versículo 13, dice que tomaron ramas de palmeras para recibirle. Y este detalle también es importante, porque las palmeras son un símbolo de salvación, y sobre todo de alegría y gozo, que representaba justamente, en este caso, al magnífico tributo que le estaban dando a Dios, a Jesús, que estaba entrando en Jerusalén. Ahora, esto tiene un significado importante, y me llamó mucho la atención porque, si me acompañan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, en visión el apóstol Juan dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es una visión, pero mi pregunta: estaba en el cielo, ¿en qué? ¿En el cielo va a haber palmeras? ¿Va a haber palmas en el cielo? Evidentemente esto es un simbolismo en cuanto a la salvación, porque ellos están festejando ¿qué? La salvación. Están rindiendo gloria y honra al Cordero. Por lo tanto, estas personas en Jerusalén, cuando el Señor estaba entrando sobre el pollino de asna, ellos estaban celebrando la salvación. Pero uno se adelanta y se anticipa a los sucesos que vienen. Vemos que después, al día siguiente, el Señor a esas mismas personas que estaban gritando: Hosana, sálvanos, luego estaban haciendo un mercado del templo. Luego esos que gritaban Hosana, podemos verle que le estaban diciendo a Pilato: crucifícale. Y que luego les dijo que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué salvación ellos estaban buscando? ¿Cuál era la salvación que ellos estaban festejando? Evidentemente no era la salvación de sus almas, porque ellos estaban rechazando al Salvador. Entonces, ¿cuál era la salvación? Había una gran éxtasis, una gran emoción, y mientras la multitud proclamaba alabanzas al Mesías, el rabino de Galilea, que enseñaba con autoridad y que los había curado de sus enfermedades, incluso había resucitado muertos, todas esas cosas los atraía. Acuérdense, ese es el Señor, el que resucitó a Lázaro.
Él está entrando. Acuérdense, ellos estaban oprimidos, estaban siendo, estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Ellos querían ser liberados. Y justamente, qué buen momento, la semana pascual, donde celebramos la liberación de la esclavitud. Este es el buen momento para que Jesús sea nuestro Rey, para que nos libre, nos salve del poder, en este caso, de Roma. De Roma. La expectativa justamente de que el Mesías traería liberación era tan grande que el gentío quedó totalmente atrapado en lo que desde una perspectiva humana era un frenesí de histeria colectiva. Estaban todos locos, muchos con expectativas. Un comentarista y estudioso decía lo siguiente, que aproximadamente en el día de la Pascua se sacrificaban 260.000 corderos en un día. 260.000 corderos. La ley permitía que los pobres podían juntarse con otros, hacer su banquita, entre 2 o 3 familias, no más de 10, comprar el cordero y llevarlo a sacrificar. Se cree aproximadamente que en ese día, cuando el Señor entra en Jerusalén, porque era el día de la compra del cordero, había alrededor de 3 millones de personas en Jerusalén. Y esos 3 millones eufóricos, gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana desde el cielo. Ellos estaban entusiasmados, estaban loquísimos. Justamente ahí la palabra hebrea Hosana quiere decir sálvanos ahora, sálvanos ahora. En este momento, líbranos, líbranos. Pero ellos no estaban interesados en la salvación de su alma. Ellos estaban interesados en una salvación política, social. Eso es lo que ellos querían. Y uno piensa, ¿y por qué decimos esto? Bueno, fíjense justamente allí en el versículo 10, versículo 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, dice, se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús. ¿Y cómo lo llama? El profeta. Pero ¿no era que le gritaron hijo de David? ¿Cómo se explica esto? ¿No era que le gritaron hijo de David? ¿Por qué está diciendo el profeta? Y encima, de Nazaret de Galilea. Acuérdense que de Nazaret, ¿qué salía? Nada bueno. Nada bueno. Pero estaban gritando, hijo de David, sálvanos. Y después la misma persona que estaban gritando le dice, algunos capaz se ponían a gritar con ellos, ¿vieron cuando todos están gritando y uno empieza a saltar con ellos también? ¿Y por qué estamos saltando? ¿Por qué estamos gritando? ¿Quién es este que está entrando? Y este es Jesús, el profeta de Nazaret. Esa mención habla de un desprecio. Entonces, algo estaba pasando acá. Esta gente no era sincera. Esta gente estaba gritando una verdad, pero su corazón no era el correcto. Toda esta gente estaba llena de ¿qué? De materialismo, de sí mismo, de liberación, pero no estaban preocupados en sus almas. Ellos estaban preocupados por el bienestar de ellos. Ya no querían estar así, querían estar cómodos, no querían estar más afligidos, no querían más angustia. Estaban cansados de la injusticia. Ellos no estaban buscando la salvación de su alma.
Ellos estaban con las palabras correctas, pero con un corazón incorrecto. Por eso Mateo en este relato podemos ver que ningún entusiasmo o fervor desmedido, demostrado en estas palabras justamente que todo este pueblo hacía, y las emociones y el frenesí que había en la persona del Mesías, justamente no era señal de un compromiso con el señorío de Cristo. No era señal. Por eso lo que hoy se celebra, o lo que celebra hoy la iglesia tradicional, es la hipocresía más grande que existe en el mundo. Porque lo que están haciendo sigue siendo lo mismo que fue hace 2000 años atrás. Nadie lo reconoce a Él como el Salvador de su vida. Y no hace falta irnos muy lejos. A veces también en la iglesia suele pasar. Gente que viene a la iglesia solamente porque quiere encontrar paz interior. Reconoce que tiene una vida mala, reconoce que está todo mal, pero quiere tener la conciencia tranquila. Y viene a buscar al Señor. Porque quiere tener paz, paz interior. Pero no porque viene a buscar al Señor, no porque viene a buscar al Creador, no porque viene a buscar al Salvador de este mundo y a darse cuenta que Él es el único digno en quien debe ser adorado. Nadie viene por eso, porque nadie busca a Dios. Vienen porque quieren paz, como estas personas, Por eso el mensaje de este relato es muy profundo para nosotros hoy día. Y aún así, el Señor por eso entró en un asna. Por eso no entró en un caballo blanco, porque si entró en ese caballo blanco, eso habla de que de guerra, habla de conflicto, habla de crisis. Pero Él quería mostrarle, yo no vine a eso ahora. Yo vine, como decía Isaías, el príncipe de paz. Vengo a traer paz, no guerra. Vengo a dar salvación, no crisis política. Eso vino, y el Señor estaba mostrando eso para que salga a la luz lo que había en el corazón de estas personas. Por eso, en estos versículos 10 al 11 encontramos, podemos decir, la perplejidad en la coronación, esta confusión. ¿Y quién es este? Todos están gritando, ¿y quién es? Ah, Jesús el profeta. Ni siquiera los discípulos podemos ver respuesta de ellos. Ni siquiera los discípulos. Hay algo interesante también que podemos sacar de esto, porque llama la atención por qué ellos sabían, pero no podían creer. ¿Por qué ellos sabían todo esto y no podían creer? Le estaban gritando realmente al que era el hijo de David. Le estaban gritando al que verdaderamente puede salvar. Pero ¿por qué no podían creer? Isaías capítulo 6, fíjense, versículo 9. Porque parece un juego de palabras. Ellos sabían, pero no creían. Pero por no creer, no lo podían saber. Dice Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Duras palabras. Es como que se está promulgando allí un juicio para su pueblo. Que sus ojos no vean, que su corazón no sientan.
que esté lejos de ellos la verdad, que no lo puedan entender, que no haya salvación. Sin lugar a dudas, para muchos que estaban gritando, ese momento era un juicio de Dios para ellos. No justificando la religiosidad y la mentira de los falsos maestros, porque la misma Escritura, los propios fariseos tuvieron la culpa de alejarlos de la verdad. Se endurecieron. Pero fíjense también lo que dice Lucas 19, versículo 41 al 44. Continuando el relato, en este caso de Lucas, sobre la entrada triunfal. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, después de salir de allí, después de todo ese acontecimiento, lloró sobre ella, dice Jesús. Lloró, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús, al entrar a Jerusalén en el pollino, está diciendo: yo soy el príncipe de paz. Yo vengo a traerles paz a ustedes, no guerra. Si bien en otra parte el Señor dice que Él vino a traer espada, pero está hablando justamente del conflicto que hay cuando están los suyos y los que no son de Él. Pero aquí está hablando de la paz justamente que habla las Escrituras, de esa paz con Dios, que somos enemigos de Él. El pueblo es enemigo de Él, el hombre, el ser humano es enemigo de Dios. Y Dios, para lograr esa paz y reconciliar consigo, envió a Jesús, su Hijo. Él mismo se humanó, se humilló y fue a la cruz y murió con muerte de cruz, para que en su muerte haya paz. Haya paz. Y Él dijo: vengo a dar paz, vine a buscar paz. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor estaba llorando tristemente, porque aún estando con ellos, no lo vieron. No lo vieron. El día de la compra del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, estaba caminando entre ellos y no lo conocieron. No lo conocieron. Ellos oyeron el mensaje de Jesús, vieron los milagros de fe que Él hizo, y aún así no reconocieron que Él era el divino Señor. No lo reconocieron. Sino que ellos rechazaron su condición de Salvador y de Señor. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque eran totalmente terrenales, materialistas, satisfechos de sí mismos. Lo único que les interesaban era un reino terrenal, no el reino de los cielos. Habían aceptado a Jesús como un rey terrenal, pero no como un rey terrenal. Aquí se puede ver justamente el favor, el desprecio de Jesús, de estas personas para con Jesús. La hipocresía total. Ellos estaban ciegos. Juan capítulo 12, fíjense, también dentro de este contexto de la entrada triunfal, Juan 12, 35 al 37. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No querían saber nada. Pero es interesante también pensar en el hecho de que cuando el Señor hacía algunos milagros, ¿se acuerdan? Sanaba a los leprosos, sanaba a Bartimeo, ¿se acuerdan? Andá, pero no le digas a nadie lo que pasó. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, no digas a nadie que yo te sané? ¿Por qué el Señor quería ocultar? Si decían, porque no era el momento. Pero ahora el Señor entra y quiere que todo salga a la luz. Ya no quería ocultarse de nadie porque llegó el momento para Él ser entregado, para cumplir el plan de redención. Para que su muerte no sea ahí a escondida nomás, para que sea público, para que se vea. Y eso es lo que el Señor hizo. Y me llama mucho la atención en el versículo 10 del capítulo 21, dice que toda la ciudad se conmovió al entrar. Ahí la palabra conmover se habla de un estremecimiento, como si fuera un terremoto. Lo que habrá sido ese momento. Lo que habrá sido ese momento. Aquellos que suelen ir a la cancha y a veces entran su equipo y vieron cómo es ese momento. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes tuvo la experiencia, yo tuve la experiencia de ver salir a mi equipo de fútbol cuando antes se tiraban papelitos. Y ver toda la gente apretada y todo lo que es la popular moviéndose y temblando. Y estamos hablando de 30.000 personas. Pero acá estamos hablando de más de 2 millones de personas. Eufóricos. Pero todo con un corazón incorrecto. Y creo que esto también a nosotros nos tiene que llamar mucho la atención. Que a veces no tenemos que entusiasmarnos tanto con algunas personas que vemos que parece ser que hizo una manifestación de fe y están trayendo su Biblia y la ley y están todas en las reuniones. Tranquilo. Dejemos al Señor que las cosas vayan guiando, estableciendo. Porque acá cualquiera diría, uy, mirá, todos están gritando. Todos están gritando que Él es el Mesías, es el Salvador del mundo. El Salvador, ¿no? Y si después le estaban pidiendo que lo maten. Por lo tanto, el entusiasmo no es el sustituto del compromiso. Por eso lo que aquí Mateo quiere mostrar y revelar con este acontecimiento es que el entusiasmo, las palabras a veces, las emociones, no es señal de un compromiso con su señorío. Porque estas personas estaban eufóricos, estaban emocionados, estiraban sus mantos y decían, nos ponemos a tu disposición y si tenés que pasar por arriba nuestro, pasá por arriba nuestro. Con tal que logres lo que nosotros queremos. Paz, prosperidad, comodidad, paz interior. Mientras yo tenga todo eso, yo me rindo. Lejos de lo que realmente el Señor quería darles a ellos, la salvación. Por eso hoy es uno de los días más tristes, lo que hoy el mundo celebra, el Domingo de Ramos. Esa ramaita es la hipocresía más grande que hay, que muestra la naturaleza del ser humano. Pero nosotros también, aún como cristianos, podemos experimentar esa ceguera. Recibimos el consejo, la dirección, pero la rechazamos. Y mientras haya luz, aprovechenla, dice el Señor. Porque después va a venir la oscuridad. Ya ni el Señor te va a sacar de esa oscuridad. Una vida sin sentido, pagando consecuencias, sufriendo pérdidas, y pasando y siendo salvo como por fuego. Por eso quizás vemos este pasaje y decimos, realmente los inconversos, es verdad, esta es la naturaleza del ser humano sin Cristo, pero también nosotros
estamos muy cerca de que cuando empezamos a rechazar y rechazar la luz, el consejo, la oscuridad empieza a crecer. Y cuando hay oscuridad ya no hay dirección. Ya no hay dirección. Yo les pregunto, cada vez que recibís consejo, recibe el consejo, la dirección, ¿cómo lo está tomando? ¿Lo está recibiendo o está dejando? O capaz diga como yo antes decía, yo ya sé todo. Yo solo nomás, yo puedo. Entonces, ¿para qué vino el Señor? Por eso, todo entusiasmo que pueda haber, uy, mirá, está empezando a venir a la iglesia, mirá cómo agarra su Biblia, decimos. Despacio. Porque el entusiasmo no es señal de compromiso. Y aquí en este relato está comprobado. ¿Usted está emocionado con el Señor? ¿Está entusiasmado con el Señor? ¿O está realmente comprometido con el Señor? Esa es la pregunta para usted. Pero quizás haya alguien que está aquí por primera vez y necesita saber, y quizás usted vino a buscar paz. Capaz usted se da cuenta que ha hecho cosas malas en su vida, porque todo lo hacemos. Todos hacemos cosas malas en la vida. Todos hacemos cosas malas que a veces nos cuesta quitarnos de la cabeza y vivimos con la culpa. Y a veces no podemos apoyar la cabeza tranquilo y dormir tranquilo. Y quizá usted necesita calmar eso. Y por eso ha venido a la iglesia probablemente. Bueno, yo quiero decirle, Dios no está interesado en darle una paz interior. Dios está interesado en darle una paz total, satisfactoria, que lo llena todo. Y no solamente darle la paz, sino quitarle la culpa, quitar esa culpa, quitar todo eso malo y darle la paz. Esa paz con Dios. Paz con Dios. Él vino a este mundo para reconciliarnos con Dios, porque somos enemigos de Dios. Somos pecadores, vivimos rompiendo las reglas. La Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley. Vivimos desobedeciendo y quebrando las leyes de Dios. Por lo tanto, lo que hacemos es pecado. Y porque hacemos pecado, somos pecadores. Y por eso pecamos, porque somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nuestra situación es más profunda que la falta de paz. Nuestra situación es espantosa. Estamos muertos, sin Cristo, sin vida, por culpa de nuestra condición delante de Él. Y Él vino a este mundo para darle la solución y darle esa paz que usted necesita. Dios se hizo hombre, nació de una virgen. Y como en esta semana se celebra la pasión, el Señor fue a una cruz y en esa cruz murió. Pero al tercer día Él resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, para convertirse en el conquistador, en el vencedor, en el Mesías, el Dios vencedor. Y hoy Él quiere darle salvación. No darle paz interior, darle salvación de su alma. ¿Qué debe hacer? Creer. Creer que usted es pecador, creer que está separado de Dios y creer que Jesús es el Señor, es Dios, y que su obra en la cruz del Calvario hay satisfacción para hallar el perdón y las demandas santas y justas de Dios que demandan nuestro pecado. Si usted cree en todo eso, en este momento, arrepiéntase. Arrepiéntase en este momento.
y Él perdonará todos sus pecados. Todos sus pecados. Si hoy el Señor entrara sobre un pollino de asno y le gritamos, sálvanos, ¿qué estamos buscando? ¿Qué salvación buscaremos? ¿Nuestra comodidad? ¿Lo que nosotros queremos para adorarle? ¿O lo que Él realmente quiere para nosotros? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Primeramente por la salvación tan grande que tenemos en Cristo y darnos la oportunidad de rendirte adoración y en este momento abrir tu palabra, leerla y meditar en ella. Hoy comienza para algunos un tiempo de reflexión, de celebración, de recordar lo que Cristo ha hecho. Pero para nosotros, Señor, es un tiempo para humillarnos, un tiempo para adorarte, para agradecerte, para alabarte, porque eres nuestro Salvador y Señor. Una semana que para la sociedad del mundo es una semana triste, una semana de muerte, de sangre, pero sabemos que si sin ellos, Señor, nosotros no hubiésemos tenido perdón de pecados. Reconocemos, Señor, tu sacrificio en la cruz, que solamente en tu muerte y en el derramamiento de tu sangre hay perdón de pecados. No hay nada en nosotros que nos haga aptos para producir, Señor, esa paz y esa salvación en nosotros. No hay nada, Señor. Tú eres el único. Y tu obra y tu persona es lo único que necesitamos, Señor. Y confiamos plenamente en eso. Te doy gracias por cada hermano presente en esta mañana, que hoy podemos también gozarnos en la salvación. Y esta semana, que es para muchos de tradición, para nosotros tiene un sentido, y es salvación. Y nos humilla pensar en eso, Padre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos presentes hoy, por las visitas también, Señor. Pedimos y así encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.